Bien, nos dan la figura que aparece en la lámina y nos mandan a hallar el área, los lados y las dos diagonales de la figura. Nos vamos a situar porque sospecho que el problema va a ser bastante larguito. Primer paso. Aparece esta figura, voy a nombrar los elementos. Por ejemplo, vamos a llamar vértice A, vamos a llamar vértice B, vértice C y vértice D. Segundo razonamiento. Independientemente de lo que me pidan, suele ser útil hallar elementos de forma rápida. Por ejemplo, a mí nadie me ha dicho que halle lo que mide este ángulo, pero nada más observar la figura, si tengo dos líneas paralelas y una recta que las corta, sabemos que este ángulo debe ser igual a ese. Va a tomar el valor de 20 grados. Sigo razonando cálculos muy rápidos. En todo triángulo rectángulo, en todo triángulo sus ángulos suman 180 grados. 50 más 20, 70. Este ángulo ha de medir 180 menos 70, 110 grados. Repito, a mí nadie me lo ha pedido, pero voy a hallar elementos que me van a facilitar resolver el problema. A partir de ese momento yo lo tengo muy claro. Mirad, en este triángulo, en concreto el triángulo ABC, conozco un lado y conozco los tres ángulos. No es un triángulo rectángulo. No puedo utilizar Pitágoras y no puedo utilizar las razones trigonométricas, pero puedo utilizar teorema de los senos y teorema de los cosenos. Separo ese triángulo. Lo tengo preparado en la lámina, punto A, tenemos el punto B, o el vértice B, y tenemos el vértice C. 50 grados. Sabemos que mide 110 grados. Y sabemos que mide 20 grados. Vamos a nombrar los elementos. Vértice A, tenemos el lado A. Vértice B, tenemos el lado B. Valor conocido 18 centímetros. Vértice C, tenemos el lado C. Vamos a repetir. No puedo utilizar Pitágoras ni razones trigonométricas, porque el triángulo no es rectángulo. Según el teorema de los senos me quedaría. Vamos a recordar que nos dice A entre seno de A ha de ser igual al lado B entre seno de B y ha de ser igual al lado C entre el seno del ángulo C. Y alguno dirá, ¿y por qué el teorema de los senos y no de los cosenos? Cuando tengáis experiencia lo vais a entender, pero detalle de sentido común. El teorema de los senos es una expresión única. Nada más ponerlo, vamos a ver si sirve. Si no nos sirve, teorema de los cosenos. Analizo la expresión. Presto la atención en el valor de B, que vale 18. Esto es conocido. Seno del ángulo B. El ángulo B es este, también es conocido. Voy a tomar ahora esta fracción. No conozco el valor de A, pero sí puedo conocer el seno de A. Tenemos el vértice A, este sería el ángulo A, valor conocido. Voy a tomar esas dos fracciones. Me quedaría A partido del seno de A, seno de 50. Generalmente no se pone el símbolo de los grados por comodidad. Igual al valor de B, 18 centímetros, partido del seno de B. Nos vamos al ángulo B, 110 grados. Seno de 110 grados. Aparece una sola incógnita, que es A. Despejo la en la expresión y me queda 18 por el seno de 50 partido, en este caso, del seno de 110. Yo tengo el ejercicio resuelto. Parece ser, vais a la calculadora, efectuáis la operación y repito, valor de A, 14,7 metros. Conocemos el valor de A. Sabemos que mide 14, estamos hablando de centímetros, serían centímetros. 14,7 centímetros. Me piden los lados de esta figura. Ya tenemos el valor de A,
14,7 centímetros. Debemos hallar ese lado. Para hallar el valor de C, tomamos o bien esta fracción con esta, o podemos tomar esta fracción con esta, a gusto de cada uno. Nos quedaría, voy a tomar estas dos expresiones, B entre seno de B ha de ser igual a C entre seno de C. Todo es conocido menos el valor de C. Valor de B, 18. Partido seno de B. El ángulo B es 110. Seno de 110. Igual a C entre el seno del ángulo C. Ángulo C que toma el valor de 20 grados. Seno de 20 grados. Y despejo la C en la expresión, nos va a quedar igual a 18 por el seno de 20 y dividido entre el seno de 110. Repito, es frecuente comernos los grados, que nadie sabemos que vamos a hallar el valor de C, nos vamos a la calculadora, efectúo la operación, parece ser que vale 6,6 centímetros. Conocemos el valor de C. Lados de la figura, valores conocidos. Nos mandan a hallar la diagonal. Perdón, las diagonales. Evidentemente hay dos diagonales. Tenemos esta diagonal que es un dato conocido y tendríamos esta diagonal que no es un dato conocido. Y me mandan a hallar el área de la figura. Consejo que os doy. Para hallar el área de la figura, voy a tomar el triángulo que teníamos y voy a trazar su altura. Eso sería la altura. Vamos a llamar H. Extraordinariamente sencillo, mirad. Voy a preparar otra lámina y va a resultar muy sencillo porque al analizar este triángulo es evidente que la altura forma un ángulo de 90 grados con la base. Triángulo rectángulo. Conozco este ángulo de referencia. Conozco la hipotenusa que le hemos calculado. Para hallar H, seno de 50. ¿Por qué el seno de 50? Vamos a pensar un poquito por qué tomamos ciertas decisiones. Porque el seno se define como cateto opuesto, que es H, que es lo que voy buscando, entre la hipotenusa que es conocida. Seno de 50 igual H partido por C. Y vuelvo a repetir, valor de H lo vamos buscando, valor de C 6,6. Despejo H en esa expresión y me queda 6,6 que pasa multiplicando por el seno de 50 grados. Nos vamos a la calculadora, 6,6 por seno de 50 y tenemos en este caso el valor de H. H es un valor conocido. Vamos a hallarlo por curiosidad. Seno de 50 grados y multiplicado en este caso por 6,6. Según la calculadora, 5, valor aproximado 5,1. Conocemos el valor de H, 5,1 centímetros. Nos venimos al triángulo, 5,1 centímetros el valor de H. Y en este momento, hallar el área de este triángulo es un juego de niños. Base por altura partido por 2. La base es conocida, mide 18, luego área del triángulo. Estoy hallando solamente el área de ese triángulo. Va a ser igual. Base por altura partido por 2. Valor de la base, 18 centímetros. Valor de la altura, 5,1, valores aproximados. Y partido de 2. Efectuamos la operación, nos quedaría 18 multiplicado por 5,1 y dividido en este caso entre 2. 45,9 el área de ese triángulo. Evidentemente, si las longitudes están en centímetros, centímetro cuadrado. Pero me preguntan el área de la figura inicial.
Estos dos triángulos son iguales, es un paralelogramo. Si el área de cada triángulo es esa expresión, el área de la figura, evidentemente 45,9 multiplicado por 2. Efectuamos la operación, área total 18,11 centímetros cuadrados. Valor aproximado del área, repito, hemos aproximado ese número, valor aproximado 91,8 centímetros cuadrados. Que nadie se mosquee si por ejemplo le da 91 o un valor aproximado. Estamos tomando valores aproximados. Y último dato del problema, debemos hallar esta diagonal. En este caso vamos a centrar la atención en concreto, por ejemplo, en este triángulo. Debemos hallar la diagonal menor y voy a llamar por ejemplo D. ¿Cómo podemos hallar en este caso el valor de esa diagonal? Sabemos que esto mide 14,7. Sabemos que esto mide 6,6. Conocemos suficientes elementos. Por ejemplo, este ángulo es evidente que vale 70 grados. Teorema de los cosenos, según el cual, como queremos hallar en este caso ese elemento, me quedaría BD elevado al cuadrado, se trata de un segmento, ha de ser igual 6,6 al cuadrado más 14,7 al cuadrado menos 2 veces esos dos lados, menos 2 por 6,6 por 14,7 y multiplicado en este caso por el coseno de 70. Repito, en este triángulo, para hallar el valor de la diagonal, teorema de los cosenos. He aplicado el teorema de los cosenos, efectuáis la operación y valor aproximado, repito, es un valor aproximado, 13,9 metros, perdonad, estoy obsesionado con los metros, y son centímetros. Valor de esa diagonal. Resumen al contenido del ejercicio, muy sencillo, pero bastante largo en cuanto al desarrollo. Siempre que os den una figura, localizad un triángulo en el que conozcáis el mayor número de elementos. A partir de ahí, dos caminos. Si es rectángulo, podemos utilizar Pitágoras o razones. Si no es rectángulo, o teorema de los senos o de los cosenos. Y como os he dicho al inicio, aunque no me pidan hallar ciertos elementos, suele ser conveniente, si no cuesta trabajo, hallar de forma rápida, por ejemplo, el resto de los ángulos. Ejercicio resuelto.